Pues yo quiero agradecer a Carmen Álvarez y a Padre Felipe que hayan venido esta tarde a presentarnos este libro, que está a nuestra disposición y que es un escrito hasta ahora inédito de Karol Wojtyla. Comentábamos al principio que realmente Wojtyla siempre nos desborda, ¿no? Es como un tesoro siempre por descubrir, ¿no? Y tenemos la suerte de que se ha traducido al castellano y tenemos una nueva obra de Karol Wojtyla que es muy sugerente, ¿no? Vamos a intentar presentarla en este acto. Lógicamente yo soy el que menos sabe de este asunto, ellos saben mucho más, pero me han dicho que tenga yo la palabra al principio y yo quiero subrayar solamente 3 ideas por si nos ayudan a que nos entren ganas de leer este libro y de adquirirlo también, por supuesto, ¿no? La primera idea sería una felicitación a los editores, a Carmen y al Padre Felipe. En segundo lugar, la actualidad que me parece que tiene esta obra, que tiene ya 84 años. Han pasado más de 80 años y sigue siendo actual. Y en un tercer momento quisiera hacer una pequeña reflexión sobre un tema que aparece en esta obra y que es la relación entre la libertad y la verdad, que es un tema, como sabemos, muy querido por San Juan Pablo II y que ya aparece en este escrito de su juventud. Tenía 20 años Juan Pablo II, Karol Wojtyla, cuando escribe esta obrita, ¿no? Felicitar en primer lugar a los editores, a la editorial Didáskalos, porque quizá las obras teológicas, filosóficas de Karol Wojtyla, más o menos, a algunos les pueden sonar, ¿no? Pienso ahora en Amor y Responsabilidad, en la obra que tiene sobre la acción, ¿no? que es un tratado bastante denso, su tesis doctoral sobre San Juan de la Cruz, pero sus obras literarias a lo mejor las conocemos menos. A alguien le puede sonar El taller del orfebre, que es una obra de 1956, ya era sacerdote cuando escribe esto, es una obra de teatro sobre el matrimonio, ya está metido en la pastoral familiar, o Tríptico romano, esta es la última del año 2003, cuando ya era Juan Pablo II y muy avanzado en su pontificado, casi al final. Pero ahora nos encontramos con esta obra juvenil, de los 20 años, y por eso quiero felicitar a los editores porque llama la atención la madurez de su pensamiento, de un jovencito polaco de 20 años, y el dominio de la literatura. Por lo tanto, esa sería mi primera idea. Felicidades, ¿no? La segunda, un poco la actualidad que creo que tiene esta obra. En ella encontramos como 3 planos, ¿no? Por una parte, el libro de Jeremías. En ese momento, el jovencito Karol Wojtyla pues está leyendo la Biblia, ha leído el libro de Jeremías. Por otra parte está la situación de Polonia, en ese momento, que está siendo invadida por el ejército alemán y por el ejército ruso. Y entonces viene ya el drama que entreteje Karol Wojtyla a partir de esta situación. La analogía con Jeremías es evidente. Sabemos que el profeta Jeremías es enviado por Dios a los ancianos y jefes de Israel para buscar su conversión, porque se habían desviado de la ley de Dios. De hecho, pensó Karol Wojtyla que el primer título de esta obra podría ser Ley, pues las autoridades religiosas de Israel se han olvidado de la ley de Dios y van a venir males futuros si no hay una renovación moral. Y de hecho así ocurrió. El pueblo cayó, el pueblo de Israel, en manos del imperio babilónico. Por lo tanto, es un libro, el de Jeremías, que llama a una renovación moral fundamentada en la alianza con Dios. Hace falta un resurgir moral que es imposible sin Dios. Esta es la idea del libro de Jeremías y esta es la idea del drama de Karol Wojtyla a partir de la situación política de Polonia en aquel tiempo. La libertad se ha perdido, pero también la identidad, porque Polonia está siendo germanizada y rusificada y por eso hace falta un resurgir moral. Y aquí viene el drama de Wojtyla, ¿no? Que ambienta en el siglo XVI,
y en el que aparecen dos personajes que van a recibir de Dios la misma vocación que el profeta Jeremías, que es liberar a la nación, a Polonia, de un debacle, por así decirlo. Y estos dos personajes son un sacerdote y un soldado. Un sacerdote y un soldado. El sacerdote se llama Pedro Skarga, que se inspira en una figura real, en un jesuita polaco muy famoso, el padre Piotr Skarga, del siglo XVI, que se formó en la Universidad Jagiellónica y que fue líder de la contrarreforma polaca. Gracias a su predicación se convirtieron muchos protestantes, pero sobre todo fue capellán del rey Segismundo III Vasa y trabajó mucho por la renovación de la corte real, que estaba siendo degradada por malas costumbres, el lujo, los abusos, la corrupción. Entonces aparece este personaje histórico que ahora pasa al drama literario. Y por otra parte aparece un guerrero que se llama Hetman Stanislav y que representa a aquellos amigos de Karol Wojtyła que habían ido al frente a luchar con las armas contra los rusos o los alemanes y que habían perdido la vida. Bueno, pues juntos, estos dos personajes literarios de la realidad que pasan al drama literario, tienen que defender Polonia. Porque Polonia también es un pueblo elegido, como Israel, porque ha sido elegido por Dios como baluarte defensivo contra los imperialismos de aquel momento, el imperialismo alemán y el soviético. Por lo tanto, la nación depende del héroe, que debe estar dispuesto al sacrificio personal. Hay un momento del drama, nos lo explicarán mejor ahora, en el que el sacerdote Pedro Skarga dice: el destino de la nación ha caído sobre mis espaldas. El destino de la nación ha caído sobre mis espaldas, ¿no? Como que el destino del hombre, es una idea, aparece vinculado al de la nación. El hombre, por lo tanto, no es como un pelele que está a merced de la historia, del destino, de los acontecimientos. Pues de la libertad del hombre depende el futuro de la nación. Aparece un tercer personaje, que es el hermano Andrés, que es otro jesuita, que hace referencia, qué curiosidad, esta mañana cuando hacía la oración miraba el calendario litúrgico, hoy es San Andrés Bogola, que es un mártir polaco al que hace referencia este librito. Otro personaje histórico que pasa al drama literario, que es el hermano Andrés, al que los cosacos de Bielorrusia le arrancaron la piel, ¿no? Le dejaron su cuerpo colgado y estuvo mucho tiempo sin descomponerse, por eso es muy famoso en Polonia. Bueno, pues la misión de estos héroes comienza siendo nacional, pero alcanza una dimensión internacional, por esta elección de Polonia como baluarte defensivo contra los totalitarismos. Y por no extenderme mucho, ahora nos lo explicarán mejor, pero quiero felicitar a Carmen por su introducción, su estudio preliminar, que tiene 121 páginas, es prácticamente una tesis, ¿no? Pero cuenta esa situación que vive Polonia, sobre todo su nobleza, o su clase alta, por así decirlo, que han caído en el sarmatismo. ¿Esto qué es? El sarmatismo. Yo lo sé gracias a Carmen porque he leído la introducción. Y es que los nobles polacos en aquel tiempo en el que escribe Karol Wojtyła con 20 años, se creían herederos de un antiguo pueblo que eran los sármatas y que eran pues como esa aldea gala de Asterix y Obelix, que no habían sido conquistados por los romanos, por lo tanto tenían como un orgullo nacional, un sentimiento de superioridad. ¿Y qué les quiere decir Karol Wojtyła? Pues que la fuerza no viene del linaje ni de la raza, sino de la autoridad moral. Por eso se necesita un nuevo pueblo que trabaje por el bien común, que aprecie los valores cristianos, el servicio de Dios, que encarne el modelo del miles cristianos, del soldado cristiano, para defender a la nación y a la fe católica hasta el sacrificio de la propia vida, sacrificando sus propios bienes, de tal manera que pueda recuperar su identidad perdida. No sé si esto les suena, pero a mí me parece que todo esto es totalmente actual.
actual. Miramos a nuestra sociedad, nuestra situación en Europa, la guerra de Ucrania y tantas otras situaciones en las que nos podemos ver como identificados en este drama literario de Karol Wojtyla. Y por último, como última idea, esta idea que me parece muy fecunda, muy importante, el anhelo de libertad. Lo que hay en el fondo del corazón del joven Wojtyla es un anhelo de libertad para su pueblo, pero una libertad que tiene que estar anclada en la verdad. Es una idea que luego se va a repetir en Fides et Ratio. Ya San Juan Pablo II dice: la verdad y la libertad y la verdad, o van juntas o perecen juntas. O van juntas o perecen juntas. Dice Jesús en el Evangelio: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero la libertad tiene que realizar el bien verdadero del hombre, que es el que concuerda con la verdad de su persona. Por eso no hay libertad sin verdad. Sin verdad la libertad se vuelve contra el hombre. Y esto aparece también en el drama y en el pensamiento posterior de Juan Pablo II. Yo a veces pongo este ejemplo así un poco catequético para los adolescentes, para entenderlo. Si yo voy a una zapatería y le digo al dependiente: ¿me puede dar estos zapatos que he visto en el escaparate, el número 38? Me miraría así, el dependiente diría: padre, ¿el 38? Para mí que usted mínimo 43. ¿Quiere usted no violentar mi libertad? Yo he elegido el 38, así que haga usted el favor de traerle el 38, que yo se lo pagaré. Bueno, el hombre para la trastienda trae el 38 y ve con admiración cómo intento meterme el zapato que no me cabe ni en el dedo gordo. Pero yo me lo pongo y salgo de la zapatería pues caminando como un tonto con unos zapatos del 38 y al poco tiempo me diagnostican una escoliosis, ¿no? Pues porque no debo caminar con un calzado inadecuado, ¿no? Porque la verdad es que yo tengo un 43. Esa es la verdad. Yo puedo elegir lo que quiera, puedo elegir un 35, pero es que se va a volver contra mí. Se me va a desviar la columna, voy a tener serios problemas de salud. Por eso la libertad no es omnímoda. La libertad o se vincula a la verdad o se vuelve contra el hombre se autodestruye. Y es un tema, me parece, un tema transversal en toda la obra que me parece muy interesante, ¿no? De hecho, es la libertad vinculada a la verdad la que desemboca en el amor. Y en el amor a la patria. El patriotismo aparece como virtud humana también en la obra. De hecho, hay un momento en el que el padre Escarga dice a los nobles, dice: la discordia os traerá la esclavitud. En burla se convertirá esa libertad, en burla, porque debéis uniros por encima de todo, porque el amor vence a la discordia. Es una llamada a la unión, pero a ese amor social el Papa Francisco nos está hablando de la caridad política, ese amor social que busca de una libertad que se vincula a la verdad. Decía San Gregorio de Nisa que somos padres de nosotros mismos. Y el hombre con sus elecciones libres se va construyendo a sí mismo. Se va construyendo a sí mismo. Cuando su libertad va siendo sostenida por la verdad de su propio ser. Sabemos lo que está sufriendo ahora la verdad antropológica. En este cambio de época, si algo está en crisis es la antropología. Y es la verdad del hombre. Por eso, cuando no se respeta esa verdad del hombre, el hombre se autodestruye. Sus mismas elecciones libres se vuelven contra él mismo. Termino. Al final, lo que propone Karol Wojtyla con 20 años, este jovencito Karol Wojtyla, es afrontar el desafío de la libertad del hombre. Y hay como dos caminos, el soldado y el religioso. Él elige el camino del religioso, que lucha por su patria con la palabra, con la literatura, con el teatro. Podríamos decir que lo que salva a la sociedad es la cultura. Es la cultura. Estamos en este aula de fe y cultura
en este aula cultural, pues la cultura salvará a nuestro mundo. La situación no es fácil. Cuando estaba preparando esta pequeña intervención me acordaba de ese relato de Kierkegaard, que a lo mejor nos suena, lo conocemos todos porque lo pone Ratzinger en su libro Introducción al Cristianismo, que es la historieta del circo y la aldea, que quizá conozcamos todos, ¿no? Para expresar el papel del teólogo en el siglo XX, el siglo XXI, pues se parece a esta historieta del filósofo Kierkegaard, ¿no? Porque resulta que en Dinamarca, en un pueblecito, una aldea, al lado se instaló un circo, ¿no? Y el circo estaba rodeado por un campo muy seco, habían recogido la cosecha y quedaban los rastrojos, estaba todo muy seco, hacía mucho calor, y antes de empezar la función, cuando hay un payaso que ya se ha maquillado, ya se ha puesto la nariz de payaso y todo, de pronto se prende fuego en el circo. Y el director del circo le dice al payaso: por favor, ve a la aldea, diga a la gente que venga con cubas para apagar el incendio. Claro, cuando el payaso se presenta allí con las cubetas en la aldea y dice: venid todos al circo, que se va a prender fuego. Y la gente empieza: ja, 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 qué divertido, ¿no? Este es lo que quiere, que vayamos al circo, qué buena treta, qué buena maniobra. Y él se pone a llorar: no, por favor, que si no vienen a apagar el fuego, se quemará todo el campo seco, llegará a la aldea y la aldea se consumirá. La gente ya no sabía, se partía de risa al ver el payaso, parecía que estaba haciendo el tonto, pero el fuego atravesó el sembrado, llegó a la aldea y ahí se consumió. Pues a veces los cristianos parece que somos payasos en medio del mundo. Nos pasa como a los teólogos. Vamos por la vida y la gente no nos toma en serio. Parecemos payasos de verdad de la sociedad, pero el mensaje que tenemos que comunicar es el que está comunicando aquí Karol Wojtyla, que el destino de nuestra nación y el destino de nuestra historia depende de nuestra libertad personal. Entonces nosotros, aunque parezcamos payasos, no podemos desertar de esta misión que hemos recibido. Creo que es un libro apasionante. Recomiendo su lectura y ahora pues doy la palabra a los editores, ya verán que lo van a explicar mucho mejor que yo y nos van a entrar muchas ganas de implicarnos en esta historia a la que nos invita el jovencito Karol Wojtyla. Muchas gracias. Pues muchas gracias, don Antonio. Yo hablo también como representante de la editorial Didáscalos, que hemos empezado esta colección, la colección Wojtyla, ¿no? Donde queremos rescatar estas obras literarias de un Karol Wojtyla joven que se puso a escribir y que escribió muchas cosas, ¿no? Lo está dirigiendo sobre todo doña Carmen, que es la experta en Karol Wojtyla. Y hemos empezado con esta obra de teatro Jeremías, pero va a haber también muchas más, ¿no? Tendremos dentro de poco, publicaremos otra segunda obra de teatro, la de Job, y luego los poemas que escribe en el periodo antes de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, después otros que escribe durante la Guerra Mundial, y luego cartas y escritos suyos, inéditos, cartas personales, escritos sobre el teatro, que tiene también Karol Wojtyla y que irán apareciendo. Entonces podéis estar atentos a la editorial, que iremos sacando estas obras para conocer más el pensamiento de Karol Wojtyla. Y claro, desde la editorial surge esa pregunta, ¿no? ¿Por qué ahora retomar con Karol Wojtyla, ¿no? Con Juan Pablo II? ¿No hemos pasado ya esa fase, ¿no? ¿Qué nos puede dar? Entonces yo quería responder esta pregunta, ¿no? ¿Por qué publicar Karol Wojtyla? ¿Por qué leer? ¿No? Os podéis preguntar, ¿por qué leer Karol Wojtyla hoy? Hay una imagen que me gusta de un teólogo, el autor Stanislas Grigel, que era gran amigo de Juan Pablo II, en un momento, creo que no publicado, sino con otros profesores, él comparó a Juan Pablo II con Moisés. Moisés, en el Antiguo Testamento, se dedicó su gran misión fue, escuchando la voz de Dios, sacar al pueblo de Israel de Egipto y llevarlo a la tierra prometida.
Y decía Grigel que Juan Pablo II también nos ha sacado de la esclavitud, una esclavitud diferente, no es ya la de Egipto, sino es la esclavitud en la que nos quería meter el modernismo, el posmodernismo, el mayo del 68, ¿no? Donde pues querían separar a Dios de la sociedad, separar a Dios del hombre, ¿no? Que el cuerpo del hombre quedase sin significado, quedase mudo, que no dijese nada al hombre y que se haría incapaz de Dios, incapaz de amar. Y Juan Pablo II nos saca de esa esclavitud y nos lleva a la tierra prometida, ¿no? A volver a un terreno, que es la tierra prometida, donde el trabajo, el lenguaje, el cuerpo mismo, tiene a Dios en medio, ¿no? El pueblo de Israel había recibido el maná durante el desierto, pero cuando llega a la tierra prometida ya Dios le dice que no va a tener maná, que va a ser su trabajo, ¿no? El que dé el fruto para poder pues, persistir, ¿no? Para poder comer. Y pues eso es, ¿no? Llegar a la tierra prometida, que es donde mi trabajo, donde mis relaciones, donde mi vida, puedo encontrarme con Dios, que es la esclavitud a la que nos abocaba pues, todo el modernismo y lo que vino después. Pero claro, Juan Pablo II murió y ahora podríamos decir que volvemos a lo mismo, que podemos volver muchas veces en muchos ámbitos a lo mismo, ¿no? A esa esclavitud de Egipto. ¿Dónde está esa tierra prometida? ¿No? Quizá la imagen de Moisés es pretenciosa, porque no nos ha llevado a esa tierra prometida. Pero la imagen de Moisés nos ayuda a entender mejor a Juan Pablo II, porque cuando el pueblo de Israel llega a la tierra prometida, no está nada hecho. De hecho, llegan a la tierra prometida y tienen que conquistarla, ¿no? La tierra prometida está llena de grandes civilizaciones, tribus que no quieren que Dios reine allí y tienen que empezar a conquistarla. Moisés les ha llevado a la tierra, de hecho morirá, ¿no? Viendo la tierra prometida, viendo una visión de cómo llegará a ser esa tierra, pero será Josué después, los jueces, los reyes, quienes les permitirán luchar y conquistar esa tierra prometida. Pero ya una conquista, una lucha que les ha abierto el camino Moisés primero. Por eso ahora creo que estamos en esa época, ¿no? En la época de luchar por conquistar esa tierra prometida que Juan Pablo II ya nos ha abierto y que todos sus escritos, todo su magisterio, toda su persona nos ha dado a conocer, pero que ahora hay que conquistar, ¿no? Y con estas obras también la idea es conquistar esa tierra prometida, ¿no? Tenemos grandes jueces para ello. Don Antonio y Don Carmen son grandes jueces de esta conquista de la tierra prometida que nos abrió Juan Pablo II. ¿Y cuál es esa tierra prometida, ¿no? Si la esclavitud era que en nuestra vida no podíamos tener a Dios, Juan Pablo II nos dio muchas claves y nos abrió mucho para entender mejor a Cristo. Creo que se resume muy bien en esas primeras palabras cuando fue Papa, ¿no? De no tengáis miedo, abrir la puerta a Cristo, ¿no? A que entre en vuestras vidas. Bueno, creo que resume muy bien las claves que nos ha abierto. La tierra prometida es Cristo. Cristo, Él es la tierra donde todo lo que hagamos tiene sentido, donde podemos encontrar a Dios, donde podemos vivir verdaderamente, donde podemos amar, donde podemos tener la verdad, la libertad que nos hablaban. Nos ha devuelto Juan Pablo II la altura a la que está llamado el hombre. Ya en sus primeras catequesis, como Papa, nos habló de ello, aunque ya, como veremos más adelante, en estas obras nos hablaba y nos lo quería descubrir. La primera palabra que dio como Papa fue Cristo, Redentor del hombre. Cristo que ha vuelto a abrir el plan originario que tenía el Padre para el hombre. Cristo que rescata el proyecto, que lo ha redimido, ¿no? Suenan voces que critican a la fe cristiana por cultivar una imagen demasiado alta del hombre, ¿no? Ya el marxismo se expresaba así, ¿no? Y de hecho, Karol Wojtyla, en una obra literaria posterior, El hermano de nuestro Dios, lo dice, ¿no? Coge a un marxista que habla, ¿no? Le dice al protagonista: no sobreestimes tu propia fuerza,
Rechaza empresas quijotescas, sé sensato y no tiendas a lo imposible. Los problemas humanos los soluciona solo la inteligencia técnica. Y en la Iglesia también podríamos oír voces, ¿no?, que quieren mirar al hombre real, ¿no?, donde el hombre real significa el hombre en su miseria, en su bajeza, ¿no? Y también a esto Juan Pablo II contestó. Porque decía Juan Pablo II, ¿no? Sí, tenemos que volver al hombre real. Pero ¿cuál es el hombre real? No es el hombre dominado por la concupiscencia. Ese es un hombre adormilado, que está en un sueño. Solo es real, solo está despierto el hombre redimido por Cristo. Nada más real, nada más concreto ni más genuino que la vida que Jesús, a través de los sacramentos, nos comunica. A la objeción del marxista, ¿no?, el protagonista en la misma obra replica: hay algo que tu inteligencia no ve, imagen y semejanza. Soy un hijo, solo el amor lo revela. Por eso el Evangelio es, según San Juan Pablo II, el estupor, la sorpresa ante la dignidad que tiene el hombre, ¿no? Juan Pablo II nos rescató esto. Nuestra ser hombre se relaciona con Cristo. Tenemos a Cristo. De esta manera Juan Pablo II nos recupera al hombre que puede alcanzar a Dios. Pero para que esto también sea posible, hace falta otra idea también, otra parte de esa tierra prometida que nos recuperó Juan Pablo II, que es la misericordia, ¿no? También fue una de las claves de su magisterio, también en sus obras. Podemos llegar a la altura de Dios, ¿no?, que nos ha abierto Dios. Eso no nos llevaría al orgullo de quien se piensa perfecto, de ningún modo, pues la altura de nuestra vocación, enseña Juan Pablo II, se apoya en la hondura de su misericordia, de la misericordia de Dios. Al perdonar al hijo pródigo, el padre no le humilló, ¿no? Si recordamos la parábola, cuando llega el hijo arrepentido al padre y le da un abrazo, no lo humilla, como si no pudiese más que tolerar la miseria inevitable del hijo, sino que lo perdona y lo reafirma en su dignidad de hijo, ¿no? Le devuelve la túnica, le pone unas sandalias, le da el anillo, ¿no?, de la familia. Tú eres mi hijo, ¿no? La misericordia de Dios nos toma en serio y nos devuelve la dignidad que tenemos. Juan Pablo II, también en otra obra literaria posterior, Rayos de Paternidad, imagina el pecado de Adán, ese pecado de comer la manzana, ¿no?, de comer el fruto del árbol prohibido en el paraíso. Lo imagina como que fue la renuncia a prolongar en el mundo la paternidad de Dios. Padre biológico sí, pero cargar con el destino de otros, eso era demasiado. Y así Adán, que es el protagonista de Rayos de Paternidad, se exilió de su propia humanidad, hasta que llegó Cristo, el Hijo, que nos permite ser de nuevo padres, que nos permite retomar el proyecto del Creador. Así que la altura del hombre es la altura del Padre, y el poder llegar a ser padres. La de quien aprende a recibir y, asombrado por tan gran regalo, corre, pasa a otros la llama para que crezca la luz, ¿no? Recibir la misericordia del Señor para poder volvernos también nosotros padres y también por repartir esa misericordia que hemos recibido. Por último, por no extenderme más, otra idea que creo que es fundamental, ¿no?, en el magisterio de Juan Pablo II y que tenemos que conquistar de nuevo, que lo tenemos ahí, ¿no?, que esta obra de Jeremías, como nos ha hablado también don Antonio, nos hablará doña Carmen, rescata, es la de que podemos encontrar a Cristo también en la sociedad, ¿no? Y también podemos recordar las palabras ese: no tengáis miedo, abrir las puertas a Cristo. También, ¿no?, Juan Pablo II decía: abrir las puertas a Cristo, abrirlo en los sistemas económicos, en los políticos, ¿no?, también en vuestra sociedad, no solo en cada uno, sino también en la sociedad, en la nación, en la cultura. Ahí Cristo también puede estar. Y para hablar de esto quería recordar unas palabras de Benedicto XVI. Benedicto XVI, cuando se cumple el centenario del nacimiento de Juan Pablo II, de Carlo Wojtyla, escribe una carta y en ella
a mí me gusta recordarla por también hacer batalla, ¿no? con Benedicto XVI. En ella pues deja abierta una puerta. Y es decir, si Juan Pablo II podríamos darle el epíteto de Magno, ¿no? Que lo ha tenido ya algún papa también, 2 papas en concreto. Y podríamos llamar a Juan Pablo II Juan Pablo Magno, se pregunta, ¿no? Benedicto XVI, que lo deja abierto. Dice, antes que él lo tuvieron León I y Gregorio I. ¿No? La palabra magno, en estos 2 papas, tiene una connotación política, ¿no? En ambos, en la medida en que algo del misterio de Dios mismo se hace visible a través de la actuación política que tuvieron. A través del diálogo, León Magno logró convencer a Atila, el príncipe de los hunos, para que perdonara a Roma. ¿No? La escena es de que León Magno se viste como papa, con todo su cortejo, y sale a las puertas de Roma ante Atila. ¿No? Atila, que había devastado todo el norte de Italia, toda Italia, y se acercaba para devastar también Roma. Y León Magno sale, desarmado, sin poder militar o político, solo con el poder de la convicción por su fe. Y logra convencer, no sabemos el diálogo, pero logra convencer al temido tirano para que perdonara a Roma. ¿No? El espíritu demostró ser más fuerte en la lucha entre espíritu y poder. Este es León Magno. Y Gregorio I, también Gregorio Magno, no tuvo un éxito tan espectacular como este primero, pero también logró proteger a Roma contra los lombardos. De nuevo lo oponerse el espíritu al poder y alcanzar la victoria del espíritu. Pues si comparamos la historia de estos 2 papas que llevan el epíteto de Magno con la de Juan Pablo II, la similitud es evidente. Juan Pablo II tampoco tenía poder militar ni político, pero durante las deliberaciones sobre la forma futura de Europa y Alemania, Stalin pregunta, ¿cuántas divisiones tiene el Papa? ¿No? Y es claro que el Papa no tiene divisiones, ¿no? Que no tiene nada de ejército. Pero Juan Pablo II, con su poder, solo de la fe, consiguió derrocar todo el sistema del poder soviético. ¿No? En sus visitas a Polonia fue crucial, pero él fue una de las piezas claves para que cayese el muro. Y es indiscutible que la fe del Papa fue elemento esencial en el derrumbe del poder comunista. Así que la grandeza evidente en León I y Gregorio I se hace visible también en Juan Pablo II. ¿No? Ojalá lleguemos a llamarlo San Juan Pablo Magno. ¿No? Que es cierto que el poder y la bondad de Dios se hicieron visibles para todos nosotros en Él. En un momento en el que la Iglesia sufre a la vez, una vez más, la aflicción del mal, este es para nosotros un signo de esperanza y confianza. ¿No? En esta obra, pues como ha quedado patente también lo que decía don Antonio, se ve cómo Cristo tiene también, a través de figuras concretas, ¿no? De sacerdote, de guerrero, un poder que toca al Estado, al político, a la nación. Y Juan Pablo II también con su propia vida, no solo con su palabra, que también con su propia vida lo manifestó. Por tanto, volviendo a la pregunta que hacía al principio, ¿no? Cuando explicaba esta colección Wojtyla, ¿merece la pena recuperar las obras de Karol Wojtyla? Sí, merece la pena, porque necesitamos entender esta tierra prometida en la que estamos y lo que Dios puede realizar en nuestro cuerpo, en nuestras relaciones, en nuestra sociedad, en nuestra vida. Es tiempo ahora de Josué, de jueces, de reyes, que nos animen a conquistar la tierra prometida que el Moisés del siglo XXI nos ha enseñado. Así que eso se lo pedimos a San Juan Pablo Magno, que ruegue por nosotros para que sea radical y que muchos jóvenes que ya no conocen a Juan Pablo II, que no escucharon ese no tengáis miedo, pues puedan conocerlo para que sean los que enarbolen pues, el estandarte para conquistar esta tierra prometida. Muchas gracias. Pues yo agradezco muchísimo a don Antonio su presencia aquí y el interés que desde el principio manifestó en acoger esta invitación. Y agradezco también al padre Felipe, ¿no? Y a la editorial Didáscalos el interés y el esfuerzo que están haciendo en recuperar este tesoro literario de Karol Wojtyła y además con la delicadeza de cuidar, ¿no? la edición hasta el punto de que el texto polaco que veréis en el libro refleja con muchísima exquisitez y exactitud el manuscrito original, tal cual Karol Wojtyła lo escribió. Por tanto, muchísimas gracias a los dos. Antes de entrar a presentar un poquito la obra, me gustaría detenerme
en 3 momentos de la vida de Karol Wojtyła que nos van a ayudar a contextualizar la obra de teatro, los personajes y sobre todo el tema, la tesis fundamental que él trata en esta obra de teatro. Como sabéis, Juan Pablo II fue elegido Papa el 16 de octubre de 1978. Por cierto, este sábado celebramos su cumpleaños, así que una buena tarta en nuestras casas sí que será bienvenido. Bueno, pues a los 3 días de ser elegido Papa, el director del periódico Avvenire hizo una entrevista al director de la editorial FNAC y fue este director de la editorial quien reveló que el nuevo Papa se había dedicado en su juventud a escribir poesías y obras de teatro. Rápidamente todo el mundo se lanzó a buscar esos manuscritos, esas piezas que nadie conocía, porque se conservaban simplemente pues, o bien escritas a mano en cuartillas muy amarillas o bien mecanografiadas, y eran copias que circulaban de manera privada, que habían circulado de manera privada entre los amigos más cercanos de Karol Wojtyła. Por tanto, al no haber sido publicadas en vida del autor, pues esas obras, esas piezas no se conocían. Todo el mundo se lanzó a buscar esos textos tan preciosos y bueno, pues tuvieron que pasar más de 20 años hasta prácticamente el año 2020, más de 20 años de trabajo difícil, de búsqueda en bibliotecas, en archivos, para intentar recopilar un amplio corpus literario formado por más de 30 poesías, algunas de tono místico muy bello, muy moderno, 3 obras de teatro, de las cuales conservamos solamente 2, que es esta Jeremías y la próxima, que está a punto de salir ya publicada, que se llama Job. Este tesoro literario bueno, pues se publicó en polaco, la edición crítica polaca, prácticamente hace muy poquito, en el año 2020, y es la edición en polaco que nosotros estamos volcando al español para hacerla asequible y divulgarla en el amplio mundo de lengua hispana. Bien, pues antes de entrar en la obra me gustaría detenerme, decía, en 3 momentos de su vida. Primero, los años de la infancia en Wadowice, su ciudad natal. Estos son los padres de Karol Wojtyła, este es el pequeñísimo Karol Wojtyła, su hermano Edmund Antoni Wojtyła, que bueno, pues estudió enfermería, murió contagiado muy joven, contagiado de escarlatina de una paciente que él cuidaba y que nadie quería atender, ¿no? Él murió contagiado y bueno, se está planteando también iniciar el proceso de beatificación de su hermano Edmund. Esta es su madre, Emilia Kazorowska, que sabéis, simplemente recuerdo que en el tercer embarazo de Karol Wojtyła tuvo primero una niña, Olga, que murió a las pocas horas de nacer. Después nació Edmund Antoni Wojtyła y después Karol Józef Wojtyła. Cuando Emilia Kazorowska estaba embarazada de este tercer niño, Wojtyła, los médicos le aconsejaron que abortara porque corría peligro su vida, su salud y bueno, pues todos le aconsejaron que tenía que renunciar al niño, ¿no? Ella, como buena católica, preguntó a varios médicos, todos le dijeron que sí, que tenía que abortar porque su vida corría peligro. Ella decidió continuar adelante con el embarazo, nació Karol Józef Wojtyła y efectivamente a partir del nacimiento de su hijo Emilia comenzó a enfermar, fue deteriorándose su salud hasta que a los pocos años efectivamente murió. En ese momento Karol Wojtyła tenía 9 años. Con 9 años perdió a su madre. Con 10, 11, 12 años, 13, en plena adolescencia, perdió a su hermano mayor, Edmund Antoni, en el cual se había apoyado muchísimo y prácticamente quedó solo con su padre. Su padre, Karol Józef Wojtyła, a quien llamaban el señor capitán, era un gran militar de un intenso espíritu patriótico que se encargó de enseñar al pequeño Karol Wojtyła este gran amor a la patria, que será la tesis fundamental de esa obra Jeremías que Juan Pablo II Karol Wojtyła escribió en los primeros meses del año 1940. Su padre, Karol Józef Wojtyła, el señor capitán, como buen militar se encargaba de representar ante el jovencísimo Karol Wojtyła las grandes hazañas, las batallas gloriosas de la historia de la nación polaca, para insuflar en su hijo ese amor acendrado y hondo a la patria.
Fue también el padre quien introdujo a Karol Wojtyła en el amor a la historia de la nación y sobre todo en el interés y la pasión por la literatura, especialmente por los grandes autores del romanticismo polaco. Por tanto, debemos a su padre, Karol Józef Wojtyła, la vocación artística literaria del hijo. Algunos biógrafos cuentan que fue él, el padre, quien con apenas 10, 11, 12 años introdujo a Karol Wojtyła en la lectura de los grandes literatos del romanticismo polaco, que después Karol Wojtyła representará esas obras de los grandes literatos no solamente en la escuela elemental, de la cual hablaré ahora, sino también en el periodo de universidad, y beberá de esos autores que después también recogerá en sus obras de teatro. Estos son algunas fotos de Karol Wojtyła en estos años de infancia. ¿Tenéis aquí marcado Karol Wojtyła? Bueno, y esta es la foto del grupo de monaguillos en el cual Karol Wojtyła participó durante los años de la escuela elemental. Pongo esta foto porque en el centro veis al padre Friglevich, el capellán de la escuela y el director de la escuela de monaguillos. Cuando destinaron a Cracovia, a la catedral de Babel, al padre Friglevich, el capellán de los monaguillos, el grupo le hizo una despedida pues, que fue muy sonada en la pequeña ciudad de Wadowice. Encargaron al jefe, ¿no? al encargado del grupo, a Karol Józef Wojtyła, le encargaron que pronunciara un discurso de despedida ante el padre Friglevich, que había sido destinado a Cracovia. Ese discurso de despedida lo conservamos hoy, es un pequeño texto en prosa que salió publicado en los periódicos locales y lo vamos a traducir porque es un texto inédito, es el primer texto en prosa que él escribió, que Karol Wojtyła escribió. Estas son algunas fotos de Karol Wojtyła disfrazado de algunos personajes de las obras que él representó. Bien, me detengo ahora en los años que él cursó en la escuela secundaria de Wadowice, lo que para nosotros es el instituto, el liceo. Este es el edificio actual de la escuela de Wadowice, tal cual se conserva, ahora es un edificio oficial, pero que se conserva prácticamente como era en la época de Karol Wojtyła. Esta foto de Karol Wojtyła es de esta época, para que os hagáis idea pues, de este joven, ¿no? Tan apuesto, tan elegante y además tan atractivo, era un líder. En los años de la escuela elemental, voy a retrasarme aquí, me gustaría detenerme un poquito porque esta escuela secundaria de Wadowice era una escuela que era punto de referencia en todas las escuelas de la comarca de alrededor. Era una escuela que conservaba todavía un estilo de educación muy marcadamente humanista, con un acendrado espíritu patriótico que se cultivaba en la convivencia de la escuela y que todavía no había sido sometida a la reforma educativa que prácticamente a los 2 años siguientes se implantó en todas las escuelas de Polonia. Digo esto porque en esta escuela todavía se conservaba el estilo educativo de las grandes escuelas de los jesuitas del siglo de oro de Polonia, ¿no? Estamos hablando del siglo XVI, XVII e incluso antes. Ese estilo educativo consistía en un gran cultivo, una gran importancia a las humanidades, el estudio de las humanidades, el estudio del latín, el griego. Los alumnos convivían, la convivencia en la escuela era toda en latín. Imaginaros a los alumnos jugando al fútbol en latín. Los alumnos aprendían de memoria grandes textos o poemas de los literatos del Renacimiento polaco o autores del mundo clásico. Textos en griego de los filósofos clásicos, Platón, Aristóteles y otros, y textos en latín, poesías en latín que aprendían de memoria y recitaban en público en los certámenes literarios que se organizaban en la escuela. En la escuela había mucho interés en cultivar todo el mundo de las humanidades. Había un grupo de teatro de un nivel semiprofesional, había una banda de música, había una revista donde se publicaban las piezas, los textos que componían los propios alumnos,
y bueno, se fomentaba ese conocimiento de las grandes tradiciones culturales que formaban el humus cultural de la nación polaca. La tradición clásica, Grecia y Roma, pero también el teatro medieval, el teatro litúrgico medieval, los grandes autores del Renacimiento, del Barroco y especialmente los grandes literatos del romanticismo europeo, pero de una manera especial el romanticismo polaco. Los alumnos aprendían a componer sus propios textos, a declamarlos en público y, se organizaban pues certámenes para favorecer este interés por las humanidades. En el año 1934, con 14 años, Karol Wojtyła ganó un certamen literario en esta escuela de secundaria de Wadowice con la declamación en público de un difícil poema filosófico de Cyprian Kamil Norwid, uno de sus autores más admirados, un gran autor al cual muchos biógrafos llaman uno de los padres del pensamiento contemporáneo, al menos aquí en Europa, en Occidente. Cyprian Kamil Norwid será un gran poeta que influirá muchísimo en toda la teología del trabajo, que después Juan Pablo II tratará en bastantes de sus documentos, toda la teología de la belleza, ese tema que también él trató en su magisterio. Fue uno de los grandes autores, poetas, que más inspiró especialmente su obra poética. Al final de los años de los estudios de secundaria, todos los alumnos celebraban una gran fiesta de graduación a la cual asistía toda la aldea, toda la ciudad de Wadowice. Era una fiesta con mucho renombre, ¿no? muy importante. En plena fiesta, una de las compañeras de clase de Wojtyła le enseñó a Karol Wojtyła, le entregó su diario y le dijo que le escribiera algo, que improvisara un texto. Karol Wojtyła improvisó esto que veis, tal cual. Son 2 estrofas de un pequeño poema que es básicamente una profundísima reflexión sobre el hombre. También la vamos a traducir porque es la primera poesía que él escribió. Está datada el 25 de mayo del año 1938 y está firmada con las iniciales de Karol Wojtyła. Lo pongo aquí para que veáis la escritura, la limpieza de un texto que está improvisado en una fiesta en medio del alboroto, de la alegría y del baile. Él improvisó estas 2 estrofas que hablan de la fugacidad de la vida, del hombre que pasa, ¿no? Etcétera, etcétera. También la vamos a traducir. Cuando Karol Wojtyła se graduó en la escuela de secundaria, con su padre se marcha a Cracovia para comenzar los estudios en la Universidad Jagellónica de Cracovia. Se traslada a Cracovia en el mes de septiembre-octubre del año 1938. Se matricula en la Universidad Jagellónica de Cracovia para estudiar polonística. Él quería ser actor de teatro. Su gran pasión y su gran vocación era el teatro. Le apasionaba el teatro. Durante los años de la escuela elemental y de la escuela secundaria, había representado cientos de obras de teatro de autores, especialmente del romanticismo polaco, pero también se había aproximado y conocía de primera mano las obras de Shakespeare, de Goethe, etcétera, etcétera. Karol Wojtyła quería ser actor y para ello quería prepararse a fondo y se matricula de filología polaca para dedicarse a la literatura, que era su gran pasión. Comienza sus estudios en la Universidad Jagellónica. Aquí veis el edificio actual, tal cual se conserva. Por aquí pasó tantísimas veces Karol Wojtyła, siempre con un fajo de libros debajo del brazo. Sus compañeros de clase dicen que leía muchísimo, leía todo tipo de libros, los que le prestaba su director espiritual, el padre Friedrich, o algunos de los profesores que él tuvo en la escuela de secundaria y también en la universidad, pero siempre aprovechaba cualquier tiempo, cualquier minuto para leer. Este es el patio del Colegio Maius y lo pongo aquí para que os hagáis una idea de uno de los escenarios que más utilizó Karol Wojtyła para representar numerosísimas obras de teatro. En este patio se representó muchos de los éxitos que acercaron e introdujeron a Karol Wojtyła en los grandes círculos
literarios de la época, no solamente de Cracovia, sino de ciudades fuera de Cracovia. Es decir, en su primer año de universidad, Karol Wojtyła logró codearse con los grandes del teatro de su época. Estas son algunas fotografías con Karol Wojtyła disfrazado de algunos personajes de estas obras de teatro. Esta que veis aquí a la derecha es en realidad un poquito más tardía, pero está aquí disfrazado del hermano de nuestro Dios, el personaje el hermano Andrés, el personaje central de uno de los dramas posteriores de la época de madurez, que es el hermano de nuestro Dios. Bueno, estos son algunos de los carteles que anunciaban las obras de teatro de Karol Wojtyła. Aquí le veis a Karol Wojtyła, junto con todos los demás actores que representaban las obras de teatro. Este es otro de los carteles anunciando las obras de teatro que representaba el grupo de teatro de la universidad, pero donde Karol Wojtyła estaba integrado, pero también colaboraba con otros grupos de teatro de la ciudad de Cracovia. Bueno, voy a volver aquí, a la Universidad Jagiellónica de Cracovia. Estamos en el primer año de universidad de Karol Wojtyła, un año importantísimo. Él comienza sus estudios de polonística y existía en esta universidad desde el año 1892 una cátedra de hispanismo polaco que se dedicaba a ofrecer a los alumnos universitarios no solamente cursos de español, sino cursos para estudiar y aproximarse a los grandes autores del siglo de oro español. En esa cátedra se estudiaba a Cervantes, a Lope de Vega, se estudiaba muchísimo el Quijote, se estudiaba a los grandes místicos españoles, Fray Luis de León, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, y se estudiaba también autores más modernos de la generación del 98, Unamuno, Machado, etcétera, etcétera. Recojo este dato importantísimo porque Karol Wojtyła es muy posible que frecuentara los cursos de esta cátedra de hispanismo polaco porque todos estos autores del siglo de oro español que acabo de mencionar, especialmente Calderón de la Barca, Cervantes con el mito del Quijote y San Juan de la Cruz, todos ellos están presentes en esta obra de teatro de Jeremías. En esta cátedra es posible que también Karol Wojtyła se iniciara en el estudio del español, ya conocía perfectamente el francés, conocía también el alemán y para él pudo ser muy fácil aprender el español. En esta cátedra también estaba de directora en esa época la profesora Stefania Borkowska, que en ese año precisamente de 1938 defendió una tesis de doctorado que fue pionera en los estudios de hispanismo polaco. Esta profesora estudió la influencia de los grandes místicos españoles, especialmente San Juan de la Cruz, en los autores del romanticismo europeo y de una manera particular en los grandes autores del romanticismo polaco. Es muy posible que Karol Wojtyła asistiera a esta defensa de tesis de doctorado de la profesora Borkowska, porque San Juan de la Cruz es uno de los autores que también ha dejado una gran huella muy amplia en esta obra de Jeremías. Insisto en este dato importantísimo y novedoso que hemos descubierto a partir del estudio de la traducción de estas obras porque todos los biógrafos, prácticamente de manera unánime, afirman que Karol Wojtyła se acercó a la doctrina, a la simbólica poética y a la figura de San Juan de la Cruz de la mano de un laico sastre llamado Jan Leopold Tyranowski. Sostengo la tesis de que el encuentro de Karol Wojtyła con la doctrina y la figura de San Juan de la Cruz fue muy temprano, mucho antes incluso de su encuentro con Tyranowski. Tyranowski y Karol Wojtyła se conocieron en marzo del año 1940, pero la obra Jeremías está escrita antes de esa fecha y hay ya en esta obra una gran huella de San Juan de la Cruz. Y en la obra que escribió antes de Jeremías, que se titula Job, que vamos a publicar en breve, la huella de San Juan de la Cruz es todavía más explícita y más articulada. En el estudio de las poesías hemos encontrado también mucha simbólica poética de San Juan de la Cruz. Por lo tanto, es posible, y habría que profundizar mucho más en esta tesis que yo personalmente sostengo, de que el conocimiento de la obra de San Juan de la Cruz es muy temprano en Karol Wojtyła, mucho antes, sucede en él mucho antes del encuentro con Jan Leopold Tyranowski.
De hecho, Karol Wojtyła, en su ciudad natal de Wadowice, frecuentaba muchísimo el Carmelo de Wadowice. A los 9 años recibió de los carmelitas el escapulario de la Virgen del Carmen. Cuando estuvo en Cracovia, frecuentó muy a menudo los 2 conventos de carmelitas, masculino y femenino, que todavía existen en Cracovia. Por tanto, creo que cuando Karol Wojtyła escribe la obra de Jeremías, en los primeros meses del año 40 estaba lo suficientemente familiarizado con la doctrina de San Juan de la Cruz como para volcar sus temas fundamentales de la místicos, de la teología mística, en esta obra de teatro. El tema de la fe, el hombre sujeto de fe, que es uno de los temas que más trata en esa obra de teatro, será, años más tarde, el tema de la tesis de filosofía que él defenderá en Roma cuando ya sea ordenado sacerdote. Destaco esto porque es muy interesante sacar a la luz las raíces hispanas del primer pensamiento de Karol Wojtyła, que le acompañarán durante su pontificado y en muchos de sus documentos magisteriales. Bueno, este es el patio del Collegium Maius de la Universidad Jagellónica. Os lo pongo primero porque es un patio precioso, muy bonito, y porque aquí él representó muchísimas de las obras de teatro de estos años, de este primer curso de la universidad. Estas son algunas fotos de Karol Wojtyła vestido, disfrazado de sus personajes. Él interpretó todo tipo de personajes, desde héroes militares hasta personajes que cortejan, o sea, amorosos. Y en la fotografía de la derecha es una fotografía un poquito posterior, está representando uno de los dramas de la época más madura que se llama El hermano de nuestro Dios, el hermano Alberto. Estos son algunos de los carteles que anunciaban las obras de teatro que él representaba. Este es uno y este es otro. Bueno, y entro ya en la obra de teatro, ¿vale? Ambientados en este recorrido breve que hemos hecho, nos situamos en el segundo curso de universidad. Él se matricula en el segundo año de la universidad y en septiembre del año 39, el 1 de septiembre del año 39, estalla la Segunda Guerra Mundial. En 15 días Polonia es invadida por Alemania y por Rusia. En octubre, la universidad se abre, comienzan las clases, pero a mediados de noviembre la universidad es cancelada, se cierra, las clases son suspendidas. Karol Wojtyła todavía continúa clandestinamente siguiendo algunas clases, hace algún examen, pero llega un momento en que ya no puede seguir con eso. Y comienza un periodo oscuro, una noche oscura, tremenda, que él narra de manera muy sutil, muy breve en sus cartas. Comienza un periodo oscuro porque no solamente la situación que le rodea de muchísima violencia, de dolor, de sufrimiento, sino él ve truncada su gran vocación al teatro. La ve truncada y además de una manera muy violenta. Y él lo dice, comienza un periodo oscuro de buscar un sentido a lo que está pasando. Y reacciona, lo dice él, que se dedicó a leer ávidamente la Sagrada Escritura, buscando un sentido a la situación que él estaba viviendo. No solamente en los libros del Antiguo Testamento, especialmente los Salmos y los Profetas, sino también el Nuevo Testamento, y leyendo con avidez las grandes obras de los autores del romanticismo polaco. ¿Por qué? Porque la invasión de Alemania y de Rusia supuso para Polonia una campaña de despolonización tremenda. Había que borrar todo rastro de la cultura polaca, cristiana, para implantar con mayor facilidad una cultura extraña al pueblo polaco, que era la cultura alemana y la cultura rusa. Por tanto, había que borrar todo rastro de cultura nacional polaca, de la identidad cristiana, de las antiguas raíces eslavas, borrar todo eso. Y una de las labores más importantes de los jóvenes en la clandestinidad fue recopilar, recoger y esconder las grandes obras de música, de teatro, de poesía, de los autores que formaban parte de su tradición. Era importantísimo salvar la cultura, porque para estos jóvenes era una marca de identidad. En esa cultura, en esas raíces culturales, estaba la propia identidad, no solamente nacional, sino la propia identidad personal.
Y Karol Wojtyła dedica todo el mes de diciembre a leer ávidamente la Sagrada Escritura y estas grandes obras de los clásicos del romanticismo polaco. Fruto de esta lectura será la primera obra de teatro, la primera obra de teatro que conocemos, que se llama Job. Escribió una anteriormente que se llama David, que no conservamos, se ha buscado debajo de todos los sitios, pero no se encuentra el manuscrito original. En mi opinión, creo que él la destruyó porque fue la primera obra y no debió de gustarle. Y, bueno, la primera obra que conocemos, Job, la escribe en finales de diciembre, enero, febrero, que es una reflexión tremenda sobre el sufrimiento del hombre justo, una relectura de la parábola de Job a la luz de la situación nacional polaca espectacular y a la luz de la experiencia de noche oscura que él estaba atravesando en esos meses. La obra siguiente se llama Jeremías, que es esta obra que estamos comenzando hoy. Karol Wojtyła escribe Jeremías en plena ocupación alemana. Imaginaos el ambiente, fue uno de los momentos más oscuros de la historia de Polonia. Y escribe Jeremías para consolar al pueblo polaco, para alentar su esperanza, para fortalecer la fe en Dios en medio de una situación de noche nacional terrible, durísima, de muchísima violencia que nadie entendía. Él cuenta en sus cartas detalles de esos años de la guerra y cuenta las horas que él pasaba haciendo una cola para conseguir un poco de mantequilla. Y él escribe Jeremías para consolar a su pueblo, para alentar la fe del pueblo que estaba siendo destruido en sus raíces más identitarias a nivel nacional y a nivel personal. Y escribe esta obra para sostener la esperanza del pueblo. Esa era la misión de un poeta en el pensamiento de Karol Wojtyła, ser intermediario entre Dios y los hombres. De esta manera de concebir la labor del poeta, del escritor, de esta manera de concebirla a la misión del sacerdote, había un paso muy pequeño que él dio. Y escribe esta obra en plena situación oscura, de noche nacional y de noche interior personal. La obra responde, a mi modo de ver, a dos grandes cuestiones. Voy a simplificarla lo más posible, ¿no? El primer tema, la primera cuestión que se plantea en esta obra es ¿por qué ha caído Polonia? ¿Por qué ha caído Polonia? Cuando estaba viviendo en esos años, estamos en los 20 años escasos de entreguerras. Polonia acababa de salir de la Primera Guerra Mundial, de repente se ve inmersa en la Segunda Guerra Mundial, cuando había vivido unos años de un esplendor cultural, artístico, musical, pictórico impresionante. Y Karol Wojtyła se pregunta ¿por qué ha caído Polonia? ¿Por qué una vez más Polonia está bajo el dominio de estos pueblos invasores? Es muy interesante porque él plantea en la obra la cuestión de la nación, el sentido de la patria, cómo servir a la patria, ¿no? ¿Por qué ha caído Polonia? Él reflexiona sobre las causas de la caída de Polonia. Y la respuesta a esta pregunta se encarna en este personaje que veis, que es un jesuita, uno de los grandes personajes de la historia de Polonia, que es el jesuita Pedro Skarga. Predicador de la corte, bueno, muy famoso, es uno de los grandes mitos nacionales de la historia de Polonia, ¿no? Pedro Skarga escribió 8 sermones dirigidos a la nobleza y a la realeza de la época del siglo XVII, de los cuales Karol Wojtyła recoge gran parte en esta obra Jeremías. El segundo acto de la obra de Jeremías está prácticamente lo ocupa un gran sermón que pone en boca de Pedro Skarga, en el cual denuncia las causas morales y religiosas de la caída de Polonia. Habitualmente pues, nos solemos detener en las causas políticas, económicas, pero pocas veces reflexionamos sobre las causas morales, religiosas de la caída de una nación. Todo el segundo acto de la obra es una denuncia contra la corrupción ideológica, económica, religiosa, política, etcétera, de las clases dirigentes de esa época de Pedro Skarga. Estamos en el siglo de oro polaco.
Skarga, en el momento de mayor esplendor del imperio polaco, cuando Polonia era el imperio más poderoso, más extendido geográficamente hablando, más económicamente el más fuerte de toda Europa, en ese instante glorioso de la historia de Polonia, Skarga anuncia la caída de la nación por la corrupción moral, religiosa, etcétera, de las clases dirigentes. Y eso, en plena época de esplendor, él anuncia: Polonia caerá, porque está siendo infiel a las raíces de su cultura, a su identidad cristiana y al bien de la nación. Efectivamente, Polonia cayó. Polonia en el siglo XIX, un poquito antes, en el siglo XVIII, desapareció geográficamente de Europa, se la comieron las potencias de alrededor y Polonia desapareció, pero el sentido de nación pervivió en los polacos, aun en medio de esa situación en la cual habían desaparecido del mapa. Skarga es presentado como un personaje paralelo a Jeremías. De hecho, la obra comienza con la visión del profeta Jeremías, en la cual anuncia y denuncia a los jefes del pueblo de Israel la corrupción, ¿no? la corrupción moral en la cual el pueblo de Israel estaba cayendo. Israel está siendo infiel a la alianza con Yahvé y por eso Israel caerá. Israel fracasará porque está olvidando su identidad de pueblo elegido. Está siendo infiel a la alianza con Dios y por eso Israel será invadido. Y efectivamente, Jeremías anunció la caída del pueblo de Israel, pero también que Israel volvería, ese resto del pueblo de Israel renacería como el verdadero pueblo de Dios. Skarga es presentado como un personaje en paralelo a Jeremías. Es el nuevo Jeremías que en el momento de mayor esplendor de Polonia anuncia la caída de Polonia porque la nación está siendo infiel a su identidad cristiana, está siendo infiel a la ley moral de Dios, está siendo infiel al orden moral querido e instaurado por Dios. Esta pregunta vale también para hoy. ¿Por qué ha caído España? ¿Por qué ha caído Europa? ¿Por qué ha caído Occidente? No en manos de ejércitos invasores, pero sí en manos de ideologías que están borrando nuestra cultura, nuestras raíces, nuestra historia, nuestra religión, nuestra lengua, y nos están imponiendo una cultura que no es la nuestra. ¿Por qué ha caído una nación? ¿Por qué caen las naciones? Y Karol Wojtyła plantea ese tema desde las raíces morales y especialmente religiosas de la caída de una nación. España ha sido grande y ha sido fecunda cuando ha sido cristiana. Y ahora, puesto que ha apostatado de Dios y hemos renunciado al orden moral instaurado por Dios, estamos saboreando nuestro fracaso cultural, histórico, religioso, económico, etc. Ese tema aquí aparece planteado a través de este personaje, Pedro Skarga. El sermón que desarrolla todo el segundo acto del drama, o sea, se lee hoy y es de una actualidad estrepitosa, muy actual, muy moderno. ¿Por qué caen las naciones? ¿Interviene Dios en la historia de los pueblos? Esos son los temas que él plantea, ¿no? La otra gran pregunta que creo que gravita sobre esta obra es: ¿qué puedo hacer yo por mi nación? ¿Qué puedo hacer yo por mi país, por mi pueblo, por mi nación? Y esa gran pregunta la responde este otro personaje, el otro protagonista de la obra, que es el general Zolkiewski. Es otro de los mitos nacionales de Polonia, un gran militar famoso por sus numerosísimas victorias, luchando, defendiendo las fronteras orientales de Europa, defendiendo la identidad cristiana de Europa frente a las invasiones de los pueblos tártaros otomanos que pretendían instaurar otras religiones, ¿no? España, Europa, debe mucho a Polonia. Polonia es uno de los países que más fuerzas de todo tipo aportó en esta lucha secular para defender la identidad cristiana de Europa. El general Zolkiewski fue famoso por las numerosas e importantes batallas que él venció para defender precisamente ese baluarte, ¿no? Ser baluarte en las fronteras orientales de Europa, defendiendo la identidad cristiana frente a los protestantes, los tártaros, etcétera, etcétera.
Polonia, junto con otras naciones, Francia, España, recibió del Papa el título de antemural de la cristiandad, gran baluarte, ¿no?, defensora de la cristiandad en Europa. Pues este general escucha la predicación del padre Scarga y cuando oye ese discurso denunciando las causas morales, religiosas de la corrupción moral de la nación, se conmueve en su interior y siente una llamada especial: yo quiero servir a la patria. Y entonces se prepara, en un diálogo bellísimo entre los dos personajes, que es una preciosidad, se prepara el general para afrontar la última gran batalla de su vida. Históricamente se trata de la batalla de Cecora, una batalla importantísima porque fue históricamente uno de los momentos más importantes en la defensa de la fe cristiana por parte de Polonia. Pero la obra alude especialmente a una batalla interior. El general sabe que va a esa batalla de Cecora y sabe que va a morir. Efectivamente, la obra recoge ese final de este personaje. Murió solo en el campo de batalla, abandonado por los suyos. Los enemigos consiguieron el cadáver, lo destrozaron, pero él abandonó, traicionado por los suyos. Y sin embargo, dice Karol Wojtyła, este hombre hizo muchísimo por su nación y por su patria. ¿Por qué? Tampoco os lo voy a explicar, porque está en la obra, pero él plantea ese tema, ¿no?, la cuestión del patriotismo, el heroísmo. ¿Sirve para algo hoy ser patriota? Y sin embargo, él, dice Karol Wojtyła, él ganó la última y la gran batalla de su vida porque en esa batalla, muriendo solo y traicionado, despertó un ardor patriótico en las generaciones sucesivas que históricamente se plasma en personajes concretos, ¿no? Pero fue un ejemplo y un paladín para las futuras generaciones que alentaron el amor a la patria, ¿no? La obra lo pone un poco como paradigma de ese amor a la patria, hasta el heroísmo de dar la vida por la patria. Pensad que en plena guerra mundial, los jóvenes, de los más de 40 compañeros de clase de Karol Wojtyła en la escuela secundaria, sabemos de casi 20 jóvenes que cuando llegaron a la universidad murieron en la clandestinidad y murieron arriesgando su vida por defender la nación. Es decir, el cultivo y el sentido de la nación era algo tan natural, tan connatural, que se mamaba y se aprendía en la familia y en la escuela. Y era lógico y normal que estos jóvenes dieran su vida por defender la patria. Karol Wojtyła plantea aquí este tema de una manera asombrosa. Los diálogos entre estos dos protagonistas son bellísimos. Cómo la palabra va transformando interiormente el corazón del general para afrontar la gran batalla de su vida, que es espiritual. Servir a la patria, dar la vida por la patria, ¿no? Para abrir el camino a que futuros jóvenes, futuras generaciones aprendan este amor a la patria. Voy acabando ya, termino con esta foto bellísima de Juan Pablo II, si os acordáis, cuando estuvo en Santiago de Compostela. Traigo esta foto porque sabéis que España fue uno de los países más visitados por Juan Pablo II. Hasta 5 veces estuvo en España. Creo que Polonia le supera alguna vez más, estuvo en Polonia, pero poco más, ¿no? Y yo me he preguntado muchas veces por qué vino tantas veces a España. Y a la vista del estudio de estas obras, claro, yo creo que Juan Pablo II vino a España porque tenía una deuda con España. Tenía una deuda grande que saldar con España. Él mamó y las primeras raíces de su pensamiento son hispanas. Vino a España porque tenía una deuda que saldar con España. Y España debe mucho a Juan Pablo II. Y de esas diversas estancias de Juan Pablo II en España he querido destacar este momento de Santiago de Compostela. Sabéis, si os acordáis, que allí tuvo ese bellísimo y extraordinario acto europeísta, ¿no? Desde Santiago de Compostela, Juan Pablo II lanzó una llamada a toda Europa, ¿no? España, Europa, Occidente, vuelve a encontrarte, sé tú misma, recupera tus raíces. Cuando uno relee estos discursos
Y este mensaje en concreto, claro, entiendes por qué Juan Pablo II, que había pasado por la experiencia de una despolonización, de una destrucción de sus raíces culturales, nacionales y personales, gritó a Europa: vuelve a encontrarte, sé tú misma, recupera tus raíces cristianas. Eso que él dijo en ese momento tiene todo este trasfondo personal, biográfico, que él vivió durante los años de la guerra y que plasmó en esta obra de Jeremías. Termino simplemente con una idea. Juan Pablo II escribe Jeremías para plantear el tema de la nación polaca, ¿no? Alentar al pueblo polaco, intentar darle un sentido, ¿no?, a ese momento histórico que está pasando. Es impresionante porque toda la obra camina, no solamente literariamente, sino también conceptualmente, hacia el final de la historia. Esto que está pasando, bien, pero mirad al final de la historia, a la victoria de Cristo, a la resurrección. Ese es el motivo de esperanza que él plasma en esta obra, ¿no? Pero se equivocaría quien dijera que Karol Wojtyła escribe Jeremías solo para resolver la cuestión polaca. El teatro de Karol Wojtyła es universal. Él, a través de sus obras, quiere dialogar con el hombre y con las naciones de cualquier época histórica. Por tanto, los temas que él plantea aquí son una manera de interpelar al lector o al espectador. Él plantea temas que son de una actualidad bárbara. Y si cabe hoy, con la situación nacional que estamos atravesando, una crisis grave a nivel nacional, creo que son de una actualidad rabiosa. A través de sus obras, Karol Wojtyła quiere dialogar con las naciones y los pueblos de cualquier época histórica y situar al hombre concreto, a ti y a mí, ante la cuestión de mi propia identidad. ¿Cuáles son las raíces de mi identidad nacional y personal? Y esa es la gran pregunta, el gran tema que él lanza, ¿no? ¿Dónde están las raíces de lo que yo soy? Mis raíces culturales, la lengua, nuestra manera de vivir, nuestra religión cristiana, el arte, todo lo que forma el humus cultural en el cual yo he nacido. Ese legado cultural que yo he recibido de esa patria que en la obra viene llamada de una manera abundante y bellísima siempre como madre. En la Segunda Guerra Mundial estaba prohibido pronunciar el nombre de Polonia. Estaba prohibidísimo, podían fusilarte en el momento. Los polacos hablaban en clave y utilizaban imágenes, muchas de esas proféticas, la esposa, la madre, la hija, la nave, para hablar de Polonia. Polonia en Jeremías es la madre que ha engendrado a los hijos de la nación y les ha entregado ese gran legado espiritual que es el alma cultural, el alma espiritual de esa nación polaca, así la llama él. Ese legado que hemos recibido estamos obligados no solamente a conservarlo, sino a transmitirlo a las próximas generaciones. Y este es el tema, así a grandes rasgos, que él plantea en la obra. Hay otros muchos temas interesantísimos que él plantea, porque es un teatro filosófico, pero creo que esta cuestión es central, ¿no? El hombre situado ante su identidad nacional y, por lo tanto, ante su identidad personal. Espero que con estas claves os animéis no solamente a leer la obra, no en polaco, por supuesto. Si alguno se atreve a leerla en polaco, que me lo diga, que me ayude a traducir. Pero he de decir que no es un teatro fácil, porque nosotros estamos acostumbrados a un tipo de teatro pues más de lúdico, ¿no? Casi, ¿no? Y, sin embargo, el teatro de Jeremías se aproxima mucho al gran teatro clásico, especialmente a la tragedia griega, que, bueno, los personajes representan y encarnan cuestiones radicales que afectan a la vida del hombre. Por tanto, es un teatro que obliga a pensar y al final te interpela personalmente. Yo he de reconocer que este personaje, el general Folkierski, cuando yo he trabajado la obra, a mí me ha impresionado muchísimo los diálogos que tiene. Si te consigues meter en la obra, en el drama que se encarna en cada uno de los personajes, la obra te interpela, te transforma y te hace vibrar. Y esa era la misión que Karol Wojtyła quiso para su teatro: interpelar y transformar al hombre. Muchas gracias.